me siento solo. Es decir, verbalizar o expresar un sentimiento que cuesta mucho reconocer. Lo segundo es preguntar quién es la persona más cercana a la persona de mi entorno a la que yo puedo acudir ahora mismo para sentirme acompañado o querido. Y bueno, vamos a hablar del tabú de la soledad, porque sí que existe, que hay una dificultad para reconocer si yo me siento solo. Efectivamente, el tema de la soledad es una preocupación enorme hoy en día. Te podría contar casos de todo tipo, clase y condición que te sorprenderían. Por ejemplo, Japón, para que tú veas, Cristina, qué caso tan extremo. Hay gente que delinque a propósito, porque como la sensación de soledad es tan terrible, prefiere estar en la cárcel acompañado que estar solo en su casa. Y haces cosas no graves, pero haces cosas pequeñas, pero ya tienes tu grupo con el que comes, tu grupo con el que estás en las actividades de la cárcel. Es decir, es que desde cuando la leí hace un par de años me estremeció. Y la soledad se ha convertido en un tema terrible. Yo fui consciente de esto, Cristina, hace 2 años o 2 años y medio que fui a un viaje a Colombia y di una conferencia por la mañana a unos 500 chicos de entre 15 y 25 años, luego a padres y profesores y luego a terapeutas. Entonces les pregunté y les hice preguntas, como había tanta gente que las escribían en un papel, me las trajeron y cuando estaba yo en el escenario fui leyendo las diferentes papeles y muchísimo salía, me siento solo, estoy solo, el vacío de la soledad, por favor habla de qué hacemos cuando estamos solos. Me llevé los papeles al hotel y por la noche revisé todas las cosas que habían escrito y más de la mitad trataban de ese sentimiento de soledad. Y al día siguiente, en una conferencia que dio, que había mucha de esta gente que volvía, dediqué media hora a hablar solamente de este asunto. ¿Por qué me preocupa tanto? Porque decir que me siento solo en una sociedad donde estamos más hiperconectados que nunca da cierta vergüenza. Es decir, hasta te sientes un poco culpable, como si fuera tu culpa. El no estar... Sí, no estar integrado socialmente, el no estar acompañado. Sí, parece que es la culpa de uno. Parece que es la culpa de uno y entonces cuando ya mezclas culpa con soledad, eso es una rampa deslizante hacia la depresión. Ten en cuenta, Cristina, y te voy a decir una barbaridad, pero me vas a entender, no hay nadie que haya intentado quitarse la vida o que se la haya quitado de verdad en la historia que no se sintiera solo. Es una de las cosas más... O sea, por eso, para mí, la soledad es el principal factor de riesgo para las enfermedades mentales. Desde la soledad, desde la depresión, la ansiedad o los trastornos más severos, incluso una vida en la que tu vida pierde sentido y está dispuesto a casi cualquier cosa. Y es como psiquiatra y a lo largo de tu experiencia estos años, que la soledad se incrementa o por el contrario, gracias a la hiperconectividad y a las posibilidades sociales, está reduciendo este cáncer social. Bueno, pues mira, uno pensaría de un primer momento que debido a la hiperconectividad la gente está menos sola, pero es que las cifras en gente joven, que son los que están más enganchados a la pantalla, no dejan de crecer. Tú dices un 26,5, yo he leído cifras terribles durante la pandemia de los jóvenes que han estado enganchados a la pantalla las 24 horas del día. La soledad se ha convertido en un problema, es decir, para mí, de hecho hay ministerios, hay diferentes países del mundo donde se han creado ministerios dedicados únicamente a la soledad en los últimos años. ¿En serio? Sí. Bueno, Japón es uno de ellos, por ejemplo, pero hay más países que han decidido crear un ministerio dedicado a la gente sola. Y hay asociaciones interesantísimas. Es que hice un estudio sobre ello durante la pandemia y escribí 50 páginas, que si hay alguno así que interesado que me lo diga, que se lo mando. Pero, por ejemplo, actividades de adopta a una persona, dale a alguien que te acompañe, no te sientas solo, gente que te dé abrazos, porque la sensación de soledad, por ejemplo, en Inglaterra es tan terrible. Inglaterra es uno de estos países con el tema del Ministerio de la Soledad, que han empezado a ver que es una de las principales causas de enfermedad en los países del primer mundo. ¿Por qué? Porque sentirse solo está muy estigmatizado en una sociedad donde le damos muchísima importancia a la imagen, en la gente que proyecta en sus redes sociales, donde damos esa imagen idílica de la vida, ¿no? Entonces, bueno, es que lo de las redes sociales, lo comentaba el otro día con Santiago Segura, es de traca, ¿no? Mirar Instagram, todo el mundo comiéndose unas langostas en unas playas, con unos novios, unas novias apabullantes, ellos guapísimos. O sea, realmente el sufrimiento, la soledad están proscritos de la imagen pública y es todo una inmensa mentira. Bueno, yo me acuerdo cuando estuve rotando durante la residencia, estuve en Londres, había un psiquiatra especializado solo en quitar el estigma de la depresión. Me acuerdo que estuve en una conferencia suya dedicada a los medios, en la que hablaba que el principal tema de muchos problemas psicológicos es el estigma. Bueno, pues igual que la depresión durante años fue un estigma, es decir, nadie se atrevía a decir que te estabas con depresión y que tenías un familiar con depresión, parecía una cosa terrorífica, ahora pasa con la soledad.
Es decir que te sientes solo en un mundo donde al alcance de un clic puedes quedar con alguien, puedes tener relaciones sexuales con alguien, puedes ir a un plan, o sea, puedes hacer de todo. Parece que el problema lo tienes tú. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo, Cristina? Lo primero es que las redes sociales te dan una sensación de que estás acompañado, pero es ficticio, es fake. Es decir, no sabes la cantidad de gente, y esto quizá te sorprende a ti, que tiene dobles y triples roles o identidades en las redes. En uno es mujer, en otro es hombre, en otro es joven, en otro es mayor. Es decir, porque eso te divierte, estás rodeado de un círculo, en uno vas, pues hay gente que en las redes que intenta encontrar pareja o que quiere ligar o tener relaciones sexuales, que no tiene su verdadera identidad porque le divierte esa parte social que es toda mentira. ¿Qué pasa? Que todos esos chispazos de dopamina que generan las redes y tal, a la larga crea una sensación de enorme frustración y soledad. Por otro lado, hay una cosa que es interesantísima, que a mí cuando hice este estudio me pareció brutal y que de hecho lo hablo en el segundo libro, que es el dolor social. O sea, cuando descubrí el concepto del dolor social me pareció apasionante. Cuando uno se siente excluido, cuando uno se siente rechazado, cuando uno se siente solo, cuando uno no se siente integrado, hay un impacto directo en el cerebro, en una zona del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior, que por Dios que nadie se acuerde, pero es la misma zona que se activa cuando uno tiene una herida física o una lesión o una fractura. Es decir, la soledad tiene el mismo impacto en el cerebro, sentirse excluido, solo, poco apoyado, que sentirse, que tener una herida, que tengas un accidente de coche, que te des un brazo. Sí. Entonces, eso tiene un impacto a nivel físico. Y por otro lado, otro de los problemas que tenemos es que cuando estás solo, estás muchas veces en estado de alerta, porque no consigues relajarte, no consigues disfrutar de absolutamente nada, estás metido en esa soledad. Por supuesto, Cristina, estamos hablando todo el rato de la soledad impuesta, no de la soledad que uno busca. No de la soledad. Por último, en estos últimos 2 minutos te quería pedir algunos consejos, porque este programa tiene su interés en el sentido de mover a la gente no a meterse en las redes, no a jugar vaya usted a saber a qué juegos, sino a acudir a cursos de lectura, a centros cívicos, o sea, verdaderamente fomentar el hecho de toparse con otros seres humanos. ¿Tú qué le dirías a una persona que nos está oyendo y que dijese, pues mira, Marian está tocando un tema que a mí me afecta? Bueno, lo primero es que uno lo reconozca. Yo a veces reconocerlo es escribirlo en un papel con lápiz y papel, boli y papel y decir, me siento solo. Es decir, verbalizar o expresar un sentimiento que cuesta mucho reconocer. Lo segundo es preguntar quién es la persona más cercana a la persona de mi entorno a la que yo puedo acudir ahora mismo para sentirme acompañado o querido. Y, Cristina, tengo unos segundos, pero te quiero contar una anécdota que me pasó hace unos meses. Tuve a un chico joven que me reconoció que se sentía muy solo. Se pasó toda la sesión llorando, diciéndome que estaba muy solo y que no tenía nadie en su vida. Su padre falleció por COVID, su madre está en otro país y no puede entrar en España porque es de los países donde no puede entrar, no tiene amigos, ha perdido el trabajo, y todo el rato me decía esta sensación de soledad. Y entonces yo le dije, no, dime una persona que ahora mismo pudiéramos tener un acceso a esta persona para que, porque no quiero que estés así solo, porque tu vida, o sea, me da miedo que te sientas tan absolutamente solo, que es la gran lacra de la pandemia. Entonces de momento me dijo, bueno, pues hay una persona que cuando hace unos años vivía yo en otra ciudad, con la que yo coincidí, que fue un gran amigo y significó mucho para mí. Luego trabajé para él y delante de él le pedí el teléfono y llamé a esta otra persona y le dije, te va a ir a visitar, levante el paciente, ¿eh? Y cogió el coche y se fue directamente a Barcelona y se fue a Barcelona a verme. Y estuvieron todo el fin de semana juntos, paseando, hablando de la vida y tal, ¿no? Entonces me dijo, me ha curado esto más que muchos antidepresivos. A veces hay que dar ese primer paso de buscar en nuestra mente, en nuestros sentidos, a alguien que nos ayude y no tener miedo, Cristina, si esto va a más, de pedir ayuda. Hay asociaciones, esto de Barcelona me parece que es una grandísima idea. En Barcelona hay mucha gente que se siente sola, es un problema de las ciudades grandes más que de las pequeñas, curiosamente, pero claro, es la cercanía que te conoces con todo el barrio, y que uno sepa pedir ayuda, Cristina, porque lo que he dicho al principio, todas las enfermedades graves, psicológicas o psiquiátricas, tienen un componente que en algún momento te sientes solo, incomprendido o rechazado. Y entonces, si puedes pedir ayuda, hay mecanismos, hay herramientas para salir de ello.